Tú fuiste un observador, Pepe, privilegiado y activo de la transición política española. Se ha vendido esa transición, lo contaba aquí el otro día Nicolás Sartorius, de una manera muy dulcificada, y sin embargo tuvo una realidad que fue mucho más dura de la idea que ha trascendido. Tú dices, la transición política fue un farol quizá necesario. Sí, porque claro, también soy pragmático. Quizá los jesuitas me metieron el pragmatismo. Mi padre me metió la ética, ¿no? Pero quizá los jesuitas me volvieron un pragmático. Y entonces, hombre, la transición la hizo la gente en la calle, y no había políticos. Y además los políticos no eran creíbles. El PSOE, yo creo que en el año 76 tenía 2000 militantes. Esa es la realidad. El Partido Comunista parecía que tenía una fuerza inmensa, pero tenía los pies de barro, porque no tenía, realmente, había muy pocos dirigentes, sobre todo, por ejemplo, en Cataluña, realmente no sabías quién era quién. Yo conocí mucho, que lo explico muy bien, a la familia Soler Barberá, que era el único comunista que realmente daba la cara, porque era abogado y los defendía a los que cogían, pero los que apresaban, pero realmente la transición la hicieron la gente de la calle, y entonces esto ha sido una injusticia que la transición acabó con un establishment, y luego se montó otro establishment que se cargó a la calle. Y yo creo que el problema de la abstención es sobre todo en Cataluña, que los políticos han inventado una realidad, los medios de comunicación la han amplificado y todos nos hemos olvidado, porque hemos tenido que sobrevivir trabajando para sacar adelante nuestras familias, de lo que realmente pasó en este país. Y en este país la libertad la conquistó la calle. Y Jordi Pujol, ni Felipe González, ni Santiago Carrillo son protagonistas de nada. Yo creo que el único político que realmente abrió la espita de la libertad es Adolfo Suárez. Y esto lo he estudiado mucho. Lo has investigado mucho. Y además pienso que es el único político o el único presidente de gobierno que está limpio. Y cuando digo está limpio, quiere decir que no es un invento del exterior. Porque la transición, tal como acabó, fue diseñada en el exterior. No fue diseñada en este país. ¿En dónde? En los Estados Unidos. ¿Y por quién? Por, las fuerzas. El capitalismo mundial necesitaba a España, porque necesitaba las bases, la estabilidad de las bases. Carrero Blanco en el año 73 no permitió aterrizar a los aviones para repostar en la guerra de Yom Kippur, cuando Israel la tenía casi perdida porque ganaban los sirios, y entonces tuvieron que hacer una campaña de emergencia, un puente aéreo de armamento para defender a Israel, y entonces, que así empieza la crisis del petróleo fuerte, y entonces realmente, el franquismo no era al final aliado, tenían que montar otra cosa, porque en Portugal había la revolución de los claveles, Carvalho quería sacar la base de las Azores, entonces España era un país estratégico de primera magnitud, y había que mantener en primer lugar la estabilidad y las bases. ¿Y cómo se acaba con ese movimiento anarquista, libertario? Tú lo cuentas en el libro. Hay una cuarta parte del libro muy dura. Es dura. Tú, por ejemplo, no guardas ningún buen recuerdo del presidente Tarradellas. No, porque el señor Tarradellas en el año 37 tuvo mucho que ver con lo que pasó en los hechos de mayo, contra el movimiento libertario, contra la CNT y contra el PUM. Aunque realmente el golpe fue diseñado desde Moscú por Stalin y reinterpretado por el cónsul soviético en Barcelona, Utarov Stenko. Pero realmente yo creo que realmente el nacionalismo catalán no hubiera triunfado con un movimiento libertario activo tan importante como el que había en el 77. Las jornadas libertarias internacionales celebradas en el Parque Güell en el año julio del 77, 24-25, reunieron a 600.000 personas. En CNT militaban 140.000 personas. CNT no aceptaba los pactos de la Moncloa, y entonces ahí hubo una conjunción de intereses para cargársela. El caso Scala es lo más representativo, una sala de fiestas que salía en televisión española, era la única cadena, solamente había la 1 y la 2, y entonces realmente se retransmitía desde la sala Scala de Barcelona un programa de varietés para toda España, con lo cual era una sala muy conocida, y entonces, casualidad, resulta que 3 jóvenes, el día que la CNT celebró su primera manifestación libre, permitida, contra los pactos de la Moncloa, al cabo de una hora de acabarse esta manifestación, un infiltrado policial llevó a 3 jóvenes a tirar un cóctel molotov en la sala Scala. Este cóctel molotov, minutos, un incendio colosal. Habían puesto fosforita a las fuerzas de seguridad del Estado, los servicios secretos, o como quiera llamarlo. Y entonces, claro, se culpó a la CNT como ser la organización terrorista más peligrosa de España, mucho más peligrosa que ETA, Grapo y todas las demás. Y entonces esto
para desprestigiar al movimiento libertario. Pero lo peor fue lo de los infiltrados, que empezaron a radicalizar a la gente, a escindirla, a separarla, muchísimos infiltrados policiales. En aquel momento en España, según publicaba semana sí, semana también, Interview, habían más 800 espías en la embajada americana, controlando el periodismo, controlando todo. Entonces realmente fue muy duro, porque toda esta gente de alguna forma se infiltró en la CNT, se infiltró en los Ateneos libertarios, y luego apareció la heroína, que tampoco apareció de una forma casual. No. Y nosotros esto lo publicamos en Ajo Blanco de los 70. ¿Y cómo apareció la heroína? Pues la heroína fue metida en los círculos gitanos que vendían hash por la policía. Entonces, bueno, eres una... Tú hablas de una auténtica guerra sucia. Es evidente. Es una cosa que pasó en Italia. Ahora en Italia están saliendo cantidad de libros de lo que pasó con Brigadas Rosas después de los indios metropolitanos y con el asesinato de Aldo Moro y las infiltraciones y qué es lo que realmente pasó. Esto hay la Operación Gladio, que hay mucha información ya publicada por el mundo en muchos países. Lo que pasa es que en este país todavía no se había hablado. Yo creo que yo, con mucha prudencia, con mucho respeto, porque yo no he querido hacer un libro agresivo, no he querido hacer un libro resentido, yo he querido hacer un libro bonito, porque pasaron muchas cosas. Y aparte de todo, yo ya te digo que en el fondo soy algo pragmático y realmente, pues mira, yo qué sé. Es decir, tampoco nadie quería volver a una guerra civil, llevamos 30 años de paz, de progreso, entonces, bueno, pues no sé, a veces hay precios que hay que pagar, pero realmente, es decir, creo que ha llegado el momento de que sepamos la verdad de lo que pasó en los 70. Una pregunta que te han repetido muchas veces y que se ha hecho mucha gente que leía Ajo Blanco. ¿Por qué terminó el proyecto de Ajo Blanco? ¿Por qué se acaba la aventura? Porque yo me di cuenta... Tuvo dos finales, en realidad. El primer final... Del segundo final no voy a hablar, porque todavía... El del año 2000, no hablas. No, pero del primer final... ¿Por qué no hablas? Perdona. Bueno, porque es todavía quizá más fuerte que el primero. Bueno, pues es que nos interesa. Pero yo hablo del primer final, mira, básicamente por lo siguiente. Hasta ese momento, más o menos, había habido cultura obrera y cultura burguesa. Yo me di cuenta que solamente había cultura de masas. Hablamos del 79. Sí. Y que yo, para sobrevivir, tenía primero que trasladarme a Madrid. En Madrid ya tenía preparado el traslado con gente de los primeros colaboradores del país, José Manuel Costa, etcétera, y estaba dispuesto a trasladarme porque a mí me daba igual. Porque era inviable en Barcelona el proyecto. En Barcelona habían pasado cosas demasiado gruesas. O sea, que si la represión que hubo en Madrid en los 76, 77 de guerrilleros de Cristo Rey, de repente en Barcelona se convirtió en el 78. Piensa que el 13 de septiembre de 1978 hubo una redada en las Ramblas de más de 1000 personas por la Guardia Urbana que tumbaron a la gente en el suelo a las 5 de la mañana y mucha gente era trabajadora que iba a trabajar. Y esta redada produjo tremendo pánico, ¿no? Además, las Ramblas había aparecido un grupo de extrema izquierda, entre comillas, en realidad era un grupo de infiltrados, había mucho infiltrado policial radicalizando, que era el PCI, que se dedicaba a quemar autobuses y a provocar grandes altercados en las Ramblas, con lo cual acabaron con el foro urbano. Entonces, sin aquel foro, nosotros no teníamos razón de ser allí. Entonces, aquí en Madrid empezaba la libertad y entonces realmente... pues Madrid empezaba a ser ya la ciudad premovida, o sea, ya empezaba Caca de Luz, empezaba muchas cosas, ¿no? Había mucha pluralidad y en Madrid reventaba la libertad. Entonces nosotros necesitábamos la comunicación, porque no nos inventábamos nada, nosotros éramos una revista callejera. Coméntanos la portada del libro. Estamos viendo la portada durante este programa, esta fotografía que ilustra los 70 de Estajo y que estamos viendo en este momento. Esta fotografía es muy mítica. Estoy con Toni Puig, que realmente fue mi compañero en el primer Ajo Blanco, porque él me lo encontré por la calle, lo explico aquí, y realmente era las dos Cataluñas, ¿no? La Cataluña burguesa, que era yo, que buscaba la otra Cataluña, y la Cataluña que venía de Montserrat y la Cataluña Endins, que era Toni Puig. Entonces el encuentro de la cultura de juglars, comedians, Montserrat conmigo, que bueno, pues venía más del mundo de Barral o de lecturas de este tipo, pues entonces esto es en el huerto de mi casa de Menorca, que era uno de nuestros cuarteles generales, rodeado de marihuanas que habíamos plantado con unas semillas que nos había
traído Federica Mann de México y que luego yo di a Eusebio Poncela y que se hizo algo del Pepi Luciborne. Bueno, pues historia